Estados Unidos se enfrenta a uno de los mayores desastres químicos de su historia. Para algunos, un Chernobyl en potencia. Para otros, un capítulo más de una oscura agenda. Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. Para hoy, tenía preparado un video especial por los 3 años de mi canal, pero eso lo dejamos para la próxima semana, ya que no quiero que pase desapercibido lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Fue el pasado 3 de febrero cuando un tren de la Norfolk Southern descarriló en Ohio, liberando tras una explosión peligrosas sustancias químicas al aire. Una catástrofe que algunos comparan con Chernobyl, que si bien no es tan así, no deja de ser terriblemente peligrosa y alarmante. Aquellos vagones transportaban cloruro de vinilo, un gas licuado altamente corrosivo, inflamable, inestable, tóxico, mutagénico y cancerígeno, que llegó a utilizarse como arma química durante la Primera Guerra Mundial y que hoy es la materia prima del PVC. Y por su uso cotidiano es que conocemos lo peligroso que es, y por eso las autoridades debieron aceptar el mal menor, liberando el gas en un incendio para prevenir una explosión instantáneamente letal por la presión a la que se sometieron los tanques presurizados luego del choque. Una crisis que algunos erróneamente comparan con Chernobyl, siendo que una fue radioactiva mientras que esta es química. Podríamos sí compararla con el desastre de Bhopal, cuando en 1984 se liberó al aire de Bhopal, un pueblo indio, isocianato de metilo, proveniente de una fábrica de pulvicidas, dejando más de 25.000 muertos y 500.000 heridos. Y hablamos en este caso del mal menor, ya que la ignición provocó una nube negra tóxica donde el cloruro de vinilo se transformó en fogeno, otro gas tóxico, y más peligroso aún, en cloruro de hidrógeno, que al entrar en contacto con la humedad y decantar en lluvia ácida, se transforma en ácido clorhídrico, sí, el mismo que tenemos en nuestro sistema digestivo. Por lo que, si bien evitaron una muerte instantánea en la zona, desconocemos los riesgos a largo plazo que pueda traer la lluvia ácida y la posterior contaminación de los ríos, donde incluso algunos aseguran que ya estaría contaminado el río Mississippi, del que se abastece el 22% de la población estadounidense, tanto para consumo como para ganadería y agricultura. Con lo que sí podríamos comparar este desastre con Chernobyl es con el hermetismo en que el gobierno de los Estados Unidos manejó la situación, aprovechándose de la fiebre ovni de la que hablamos en el último video, incluso llegando a perseguir y encarcelar a los periodistas que intentaron cubrir el desastre, aceptándolo tras la presión mediática y las redes sociales. Finalmente, el 13 de febrero, luego de 10 días. Incluso, luego de haber evacuado la zona y los pueblos lindantes, el 8 de febrero, el gobierno informó que la población podrían regresar a sus casas, ya que no existirían riesgos de contaminación. Mientras que los pobladores aún hoy reportan dolores de cabeza, erupciones cutáneas y náuseas, mientras que los periodistas alertan con este video de que nadie debe beber el agua corriente. Una tragedia que llega en el punto justo, y entienda mis palabras, en medio de una puja sindical con las empresas ferroviarias y las denuncias
de que los trenes aún hoy en Estados Unidos mantienen los sistemas de frenado de la guerra civil. De hecho, este ni siquiera es el primer descarrilamiento de un tren en Ohio en lo que va del año, ya que el 19 de enero habría ocurrido otro, con un tren afortunadamente vacío de químicos. Ni tampoco fue el primer descarrilamiento de la empresa Norfolk, ya que hubo un déjà vu en Michigan 13 días después de esta tragedia, con un tren que esta vez traía cloro líquido. Incluso ya son 12 los descarrilamientos ocurridos en menos de 60 días de lo que va el 2023, ocurriendo otro, digámosle, accidente químicamente peligroso en Texas, cuando un camión chocó contra un tren que nuevamente transportaba materiales peligrosos. Y recuerden esta noticia. Pero además, y fíjense qué curioso es todo, este 15 de febrero fue un camión el que volcó en Tucson, liberando ácido nítrico líquido. Mientras el mismo 16 de febrero se incendió en Florida una fábrica que casualmente producía PVC, largando otra nube tóxica al aire. Si todo esto ya resulta extraño, ¿qué opina si le digo que el desastre de Ohio fue extrañamente predicho por una película que se estrenó el pasado 30 de diciembre de 2022? Hablo de White Noise, Ruido Blanco, una película centrada en el temor a la muerte, que trata sobre cómo una familia afronta un desastre químico provocado por el choque de un camión contra un tren que desata una nube tóxica. ¿Recuerdan la noticia de Texas? Una película basada en el libro homónimo de 1985, escrito por Don DeLillo, aunque en lugar de la ficticia Blacksmith, en la película los productores decidieron situar la trama en Ohio. Curioso, ¿verdad? Y de hecho, y como vemos en IMDb, la película fue enteramente grabada en 16 locaciones de Ohio, y todas a menos de 2 horas del desastre que estamos viviendo. ¿Puede todo esto ser casual? ¿O acaso una mano oscura está moviendo los hilos tras las sombras? Y si hablamos de manos oscuras, no podemos dejar de mencionar esta portada de The Economist, la próxima catástrofe y cómo sobrevivirla. Una portada del 2020 que aún se mantiene tremendamente vigente. ¿Acaso este humo en el cuadro representa ese descarrilamiento? ¿Será por eso que para sobrevivir a la contaminación, esta familia porta máscaras de gas? ¿Será este el siguiente paso? Y todo se vuelve aún más curioso cuando vemos que nuevamente The Economist, en su última portada del 2022, contemporánea al estreno de White Noise, nos presentó en su anuario Christmas Double Issue, el doble problema de Navidad, esta calavera sobre un engranaje, que al menos a mí, bajo este contexto, me recuerda a las ruedas de un tren. ¿No le parece? Deje volver a preguntarle, ¿puede todo esto ser casual? Casual, como las fechas, ¿no? Fue como vimos en este video, en febrero de 2020, cuando el patógeno fue nombrado. Para febrero 2021, como vemos en la Wikipedia, 10 vacunas fueron autorizadas. Casualmente fue en febrero de 2022 cuando nuevamente, y cito Wikipedia, comenzó ese conflicto en Ucrania, que de hecho el primer conflicto en el país empezó también en febrero, pero de 2014, para finalmente, en este febrero, estar viviendo
este desastre químico. Disculpen que me reitere, pero ¿puede todo esto ser casual? Tal vez sea yo el conspiranoico que ve conexiones en todos lados. O quizá, a medida que nos hacemos preguntas, el mundo se vuelve cada vez más curioso. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.